Internet está un poco lento, pero creo que ya nos conectó. Y estamos ahí. Muy bien. Pues buenas noches a todos. Les damos una vez más la bienvenida a este espacio de talentos urbanos. Muy bien. A nombre de nuestra presidenta Stephanie Salgado, del Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla, agradecemos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos acompaña una urbanista que es increíble, es inteligente y es apasionada en todos los temas que maneja ella. Estudió la licenciatura en Diseño Urbano Ambiental por la UAP, maestra en Urbanismo por la UNAM, tiene el doctorado en Diseño y Estudios Urbanos por la UAM Azcapotzalco. Estoy ahí. Desde el proceso de servicio social, las tesis de licenciatura, maestrías y doctorado, ha colaborado e integrado los temas de investigación académico a los proyectos de investigación del doctor Carlos Moreno Pantoja, con quien ha adquirido parte de la formación investigativa. Esta cercanía con los proyectos del investigador la ha formado académicamente, además de introducirse en el ámbito de la investigación, obteniendo resultados evidenciados en la preparación de ponencias, participación en congresos y publicaciones en coautoría. Al mismo tiempo, ha tenido experiencia profesional participando en proyectos colectivos de investigación urbana del ámbito profesional, colaborando con despachos de arquitectos como Romano y Asociados, Gutiérrez Arquitectos, así como ONGs como Radiante, Puebla Verde, además de trabajos personales. Se ha desempeñado en la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, en la Dirección de Inventario, Monumentos y Regulación de Áreas Patrimoniales de la Gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento de Puebla. También ha tenido experiencia académica en la Universidad del Valle de México, Campus Puebla, impartiendo materias en la temática del urbanismo. Ella es Yesenia Hernández García, quien le damos la bienvenida. Hola, Yesenia. Andrea. Hola, Andrea, y buenas noches a todas y a todos. Y bueno, primero agradecer por este espacio, creo que para todos los urbanistas, sobre todo por la difusión del trabajo que hacemos los urbanistas, porque muchas veces no se conoce como ese trabajo. Y bueno, ya comentaré un poco que al inicio, cuando yo salí de la generación, que yo soy generación 2000, 2005, al salir al trabajo laboral siempre como era un poco la duda, ¿y qué hace un diseñador urbano ambiental, no? Entonces creo que a varios nos tocó como esa parte de todavía estar explicando qué hace un diseñador urbano ambiental. Entonces creo que estos espacios son buenos para difundir mucho mayor la profesión del urbanismo. Y bueno, también gracias por la invitación y también un saludo a la presidenta del colegio. Sí, eso que comentas es muy importante porque, bueno, creo que sigue pasando un poco, aunque ya es más común. Y si tú dices DUA, ya saben, ¿no? Que es un diseñador urbano ambiental. Y digo, al final eso es lo importante, que pues que la carrera se da a conocer con todas las variantes y toda la gama que se tiene como urbanismo. Pero bueno, a ver, cuéntanos cómo surge tu interés por estudiar temas de patrimonio, turismo y cultura, porque sabemos que tú eres una especialista en todos esos temas. Bueno, tuve la oportunidad primero, en la carrera había una materia que estaba enfocada como al patrimonio, nos enseñaban como una gama general de lo que era el patrimonio, un poco también las leyes y reglamentos enfocados al patrimonio, etcétera. Entonces desde ahí me empezó a llamar un poco la atención. Después en el servicio social, cuando tienes un poco esa, facilidad de poder escoger hacia dónde vas, porque finalmente es tu primera experiencia, ya como un poco en el ámbito profesional, había un proyecto enfocado al centro histórico. Entonces me llamó la atención y dije, bueno, creo que es hora de ir un poco yendo como a esos temas que nos empiezan a interesar desde la licenciatura. Entonces me fui a hacer justo las prácticas, más bien el servicio social, con el doctor Carlos Montero Pantoja, que tiene un área de conservación del patrimonio cultural en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí, bueno, él desarrollaba varios proyectos de investigación enfocados a la conservación del patrimonio
y bueno, sus oficinas igualmente estaban localizadas en el centro histórico. Bueno, desde ahí ya estar en el centro histórico, vivirlo, te va acercando como más a esos temas del patrimonio. Entonces, después en los mismos proyectos que me fui involucrando de investigación, pues eran básicamente recorridos dentro del mismo centro histórico o en las juntas auxiliares, que me recuerdo que en un proyecto donde hice mi tesis, entré como becaria para hacer mi tesis sobre arquitectura rural, y era como identificar esa arquitectura típica o sí, tradicional de las juntas auxiliares que, como sabemos, con el paso del tiempo, pues también van siendo cambiadas, transformadas por las mismas dinámicas pues de la urbanización, de la economía, de la globalización, etcétera. Entonces, era como un poco analizar lo que todavía quedaba de esa arquitectura típica de estas juntas auxiliares. Entonces fue también otra parte de conocer esos pueblos todavía originarios del municipio. Entonces ahí fue ya como un vínculo más también a ese patrimonio que tenemos todavía en las juntas auxiliares y en el centro histórico. Ok, ay, qué interesante. Dinos, ¿cómo definirías patrimonio urbano? Y bueno, si esto nos da pauta a hacer un poco más la explicación de qué son las ciudades patrimonio, pero primero el patrimonio urbano. Sí, patrimonio urbano sería, digamos que esos elementos o componentes de las ciudades que tienen como esa característica o esa cualidad de ser antigua, o que tiene sí, que por ejemplo son áreas o elementos como la arquitectura, por decir, o puede ser también un centro histórico, o puede ser un barrio histórico, pueden ser las mismas calles, los espacios públicos. El patrimonio urbano pues es esa integración de la arquitectura y de los espacios tanto públicos que existen en una ciudad, y que regularmente digamos que ese patrimonio es herencia de generaciones pasadas, y por eso es como la importancia de por qué tenemos o debemos preservarlos, porque son testimonios de cómo vivieron las personas que nos antecedieron, cómo hacían, por ejemplo, los materiales de construcción de los inmuebles, las técnicas, materiales, porque de hecho los mismos materiales a veces se pierden con el tiempo. Algunas crónicas de la misma ciudad se dice que pues de dónde traían los materiales que eran cercanos sobre todo a la ciudad, entonces cómo se iba construyendo esa ciudad. Entonces todos esos son testimonios de esas ciudades o de digamos, esa fundación de esa ciudad. Entonces el patrimonio urbano serían todos esos elementos que se van construyendo a través del tiempo y que representan pues parte de la historia, de la vida y de lo material, de lo inmaterial de las personas pasadas y pues de nuestro presente también. Y las ciudades patrimonio vendrían siendo pues todos aquellos ciudades o centros históricos o barrios que tienen algún tipo de declaratoria. En el caso del municipio de Puebla, tiene 3 declaratorias, una que es a nivel federal, que la declara como zona de monumentos históricos, por ejemplo, que fue en 1977. Posteriormente, en el 87, le dan la declaratoria de Ciudad Patrimonio Mundial, que ahí tuvieron que ingresar un expediente para pues decir por qué tenía que recibir esa declaratoria de Ciudad Patrimonio Mundial. Entonces, mediante un comité que es generalmente recibido por la UNESCO, se evalúa si, de acuerdo a ciertos criterios, esa ciudad debe ser reconocida como Ciudad Patrimonio Mundial. En el caso de Puebla, el centro histórico tuvo de alguna manera ese registro por 2 criterios, el criterio 2 y el criterio 4, que es la que de alguna manera es la arquitectura de su centro histórico, de sus inmuebles, también de su planeación urbana, de la traza urbana
del centro histórico. Entonces, todos esos elementos son lo que les da la inscripción al Patrimonio Mundial y son cualidades que no todas las ciudades cumplen y que en el caso de Puebla sí cumplió. Posteriormente, en el 2005, le dan la declaratoria de zona típica monumental por el gobierno del estado. Entonces, estas ciudades patrimonio vendrían siendo aquellas ciudades que tuvieron algún tipo de declaratoria, ya sea federal, estatal o también en el ámbito internacional. ¿Este reconocimiento se puede perder? Sí, se puede. De hecho, como al estar en la lista de Patrimonio Mundial, cierto tiempo Puebla le tiene que enviar como expedientes del estado de conservación del centro patrimonial. De hecho, está siendo monitoreado constantemente por la UNESCO, se le tienen que enviar reportes, se les tiene que decir qué obras están realizando, ellos tienen que evaluar si esas obras no alteran esos valores que le dieron la inscripción de Patrimonio Mundial y están como en constante comunicación. Entonces, si ellos ven que hay algún elemento que puede estar en riesgo esos valores, pues ya es cuando mandan como una alerta de que, bueno, si no cuidas estos elementos, te podemos quitar esa declaratoria. De hecho, recientemente le quitaron la declaratoria a Liverpool porque hicieron unas construcciones pues nuevas que rompían totalmente con el contexto urbano, histórico, el paisaje de Liverpool. Entonces, por eso es que le quitaron esa inscripción. Ok, entonces podemos decir que esto se vería en construcciones nuevas o remodelaciones nuevas, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que Puebla, que tiemble y demás, y hay pérdida de monumentos o pérdida de edificios, y eso nos afecta o eso afectaría a la ciudad, o eso entra en alguna otra cláusula donde se establezcan algunas otras condiciones? Pues entra ya como un riesgo natural que no puede ser también por nosotros o por las autoridades, como que va a temblar mañana, podemos perder esto, o sea, un riesgo natural, pues no lo sabemos cuándo suceda y no sabemos cuál es el impacto que se pueda suceder, por eso es que se deben de crear mecanismos que mitiguen y toman en cuenta todos esos riesgos para que una vez que sucedan, bueno, qué proyectos puedo realizar para recuperar esos elementos o esos inmuebles que sufrieron daños. Por eso hay muchos programas de reconstrucción, de porcismo, bueno, de reconstrucción, etcétera, que de alguna manera coadyuvan a que una ciudad patrimonio pues supere todos estos problemas que son finalmente riesgos naturales que no tenemos como en nuestras manos. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre la regulación de áreas patrimoniales. Bueno, en general, lo que es y en cuanto al centro histórico. Pues justo como es centro histórico, se vincula que tenemos que conservar esos valores que le dieron a Puebla, pues ese título de Patrimonio Mundial. Entonces, esa regulación sería cuidar que se cumplan con todas las leyes, desde, por ejemplo, el marco internacional, como el marco también federal, empezando por la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que se cumplan, también las declaratorias federales, las estatales, y que se cumplan todos aquellos instrumentos normativos, por ejemplo, que se cumpla lo que se establece en el programa parcial del centro histórico, que ahí dicta toda la normativa del centro histórico, de su densidad, de sus alturas, que eso tratan de cuidarlo porque se tiene que conservar como ese perfil urbano, y también pues todos los demás planes que están en el plan de manejo, el código reglamentario del municipio de Puebla, que es el Coremón, también ahí trae un apartado de que va dictando como todas esas lineamientos que deben de seguir las construcciones, modificaciones que se hagan dentro de los inmuebles del centro histórico y en general de todo el centro histórico. Entonces, esa regulación vendría siendo que se cumplan todas estas leyes, reglamentos, programas
que ahí mismo dicen cómo se debe cuidar el centro histórico. Entonces, y a la vez también las instituciones pues deben de hacer un poco esa labor de decir a la ciudadanía por qué cuidarlo. Muchas veces las mismas personas no saben ni siquiera a lo mejor qué es el centro histórico, o hasta dónde es la delimitación, o bajo qué leyes o reglamentos se pueden regir. Entonces también es un poco esa difusión, que el hacerles conocer a las personas lo que deben de seguir para conservar ese patrimonio que existe y que es de todos, o sea, no nada más como propietario, también es como como poblanos y también como parte de toda la humanidad. Y de hecho hay una palabra que dice que no se valora o no se cuida lo que no se conoce. Entonces, si no conocemos nuestro patrimonio, no lo podemos cuidar y conservar. Entonces, también está esa parte de difundir y dar a conocer lo que es nuestro patrimonio para que se cuide. Sí, claro. Y en cuanto al impacto en la renta de suelo, cuando se vienen estas modificaciones. Bueno, ya como centro histórico tiene cualidades que ninguna otra parte de la ciudad tiene. Entonces, de hecho, parte de mis tesis, tanto la de maestría y doctorado, fueron de centralidades. Entonces, ¿qué es una centralidad? Pues es un espacio que genera, digamos, o ejerce atracción de personas y de personas, porque existen elementos que atraen a esas personas. Pueden ser equipamientos, pueden ser igual elementos simbólicos, representativos, etcétera. Entonces, ¿qué hace que esos lugares sean pues visitados por mucha gente? Pues el mismo patrimonio. Entonces, estos lugares siempre van a ejercer como ese mismo valor, que ese suelo tenga un valor más alto que otras áreas, por todas esas cualidades en patrimonio, en servicios y demás. Entonces van a hacer que el mismo suelo sea más caro que en otras áreas. Por eso es que muchas, por ejemplo, empresas buscan como esa localización central, porque ahí es donde van de alguna manera, a poder vender mucho más. Entonces, por eso es como la oferta y la demanda. Ese espacio, ese lugar, pues va a tener una demanda mucho mayor por todos estos servicios, por el mismo patrimonio y demás. Entonces, va a hacer que el mismo renta suba más, y todas esas cualidades, pues es que van un poco a hacer que esa regulación de la renta del suelo pues sea un poco complicada, porque va entre oferta y demanda. Entonces sí es complicado, porque de hecho dentro del mismo centro histórico, por ejemplo, la renta de suelo en vivienda de algunos años para acá ha subido como una variación mayor. Hace poco no hace poco, hicimos como un ejercicio, el doctor Carlos y yo, justo viendo cuál era como esa oferta de la renta de la vivienda. Y pues sí, la verdad es que en el centro histórico eran las rentas más caras que podíamos encontrar, con otro punto de Angelópolis, pero eran rentas que sí decíamos, bueno, ¿quién puede pagar esas rentas? Por ejemplo, nada más algunos edificios que estaban ya remodelados, que los habían adaptado para departamentos, y que mismo decían que eran como de lujo. Las rentas estaban en 20,000 pesos, en 18,000 pesos, en 15,000, y dependía también que ofrecen los servicios que hay. Entonces el centro histórico tiene eso, tiene servicios, tiene patrimonio, tiene accesibilidad, porque finalmente es un sitio donde es fácil el ingreso, aunque no ya tanto la circulación, pero digamos que es accesible para todos. Entonces, todos esos elementos hacen que esa regulación del suelo no sea muy, muy fácil, porque está como esa oferta que te comentaba, también da como esa pauta. Sí, y bueno, ¿cómo definirías el patrimonio urbano con relación al derecho a la ciudad?
Pues yo lo vería como ese derecho que todas las personas de todos los rangos sociales, de todos, cualquier persona tenga derecho a venir al centro, a rentar, a vivir en el centro también, a ser parte de ese mismo patrimonio, de que todos puedan entrar a adquirir el servicio, ya sea de un museo, de un equipamiento o de mismo accesibilidad para moverse de un lugar a otro. Entonces sería ese derecho que tenemos todos para estar y permanecer en el mismo centro histórico. Entonces, también se ha hecho como mucho esta cuestión de que vivir en el centro histórico pues no es, va expulsando gente porque se va haciendo mejoras, entonces la gente ya no puede vivir en sitios específicos, entonces pues ese derecho ya se va perdiendo en cuestión de vivienda. Entonces tendría que ser que todos podamos estar, permanecer, disfrutar ese patrimonio que es de todos. Sí, bueno, y creo que viene un poco con la pregunta de turismo, porque, bueno, si bien Puebla se ha movido mucho el patrimonio en cuanto para generar turismo, ¿cómo crees que es la relación del patrimonio con el turismo en la ciudad de Puebla? Y también un poco en relación a si esta misma generación del turismo y de movimiento y de intereses culturales han hecho también que la misma ciudadanía, que los mismos poblanos quieran disfrutar de este espacio, del centro histórico como tal. Sí, bueno, digamos que en sí el patrimonio, la relación de patrimonio y turismo siempre ha sido como muy estrecha. El patrimonio como un valor para el turismo, pues siempre está ahí. El hecho es de hacerlo o digamos que ese recurso que dentro del turismo es un recurso que puede ser de alguna manera darle ese valor, pero de una manera, digamos, sustentable, porque también hay ciudades que ha rebasado el turismo en esos mismos lugares. Entonces, esos sitios, por ejemplo, ya no son para los habitantes que alguna vez estuvieron ahí, sino ya es para otras personas que están fuera. Entonces, creo que debe de haber un equilibrio entre que ese patrimonio sea para todos los ciudadanos y también para personas que vienen de fuera. O sea, debe de haber como ese equilibrio y también debe de haber como hasta dónde es capaz un sitio de recibir gente, porque también hay muchas personas o lugares que se saturan en servicios, en todo, y que ya su capacidad no da más para recibir más turismo. Entonces creo que debe de haber como esa integración tanto de la población local como del mismo turismo o de personas que a lo mejor de fuera quieran hacer estancias o quieran vivir en estos sitios patrimoniales. Puede ser como ese equilibrio. La vivienda social también está este punto que muchos centros históricos también apuestan por eso, por decir, bueno, sí vamos a dar lugares para el turismo, pero también vamos a apostar porque habiten ese centro histórico, sea un centro histórico vivo con gente local y no sean nada más como museos que las gentes o las personas llegan a ver, sacan la foto y se van, no, sino que todavía tengan como lo que fueron al inicio de la fundación de la ciudad, que todavía tenga esta actividad social, esta actividad de recreación, etcétera, que sea como un conjunto integral donde todos puedan disfrutar y pueda también de alguna manera conservarse todos esos sitios tal cual, no a lo mejor por querer recibir más gente, pues ahora vamos a hacerle otro piso o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, creo que se debe de conservar como esa carga natural por la que fue de alguna manera fundado, o para no exceder como
eso natural que es del mismo sitio. Entonces creo que debe haber un equilibrio, que sí aprovechar ese recurso que es el patrimonio, pero hacerlo de una manera sustentable. Sí, creo que esa es una clave o una palabra clave, ¿no? Que sea un espacio sustentable. ¿Y considerarías a Puebla siendo sustentable dentro de lo que acabas de comentar? Bueno, que ese es un patrimonio y que nosotros aún estamos en bueno, ¿consideras que estamos todavía en esta línea en la que disfrutamos la ciudad para ello? O sea, que el turismo, sabemos que por el tema de la pandemia, pues hubo ciertos cambios, ¿no? En comportamientos en cuanto al turismo y demás, pero mencionemos un poco antes tal vez cómo lo veías antes de la pandemia y cómo crees que se pueda vivir la ciudad ahorita en un centro histórico ya en estos momentos. Sí, yo creo que todavía Puebla no sufre, por ejemplo, como España, que mismo en España decían o ponían letreros en casas que decían que ya no querían a los turistas, porque ahí sí ya han rebasado completamente toda esta capacidad que ellos tienen mismo de recibir a los turistas, y también que ellos ya no pueden pagar un piso, como le dicen, porque ya no, o sea, es muy caro. Entonces creo que aquí en Puebla todavía no estamos a esos límites. Yo, por ejemplo, todavía pues a veces los fines de semana salgo a caminar, que es cuando llega más gente, y todavía veo muchas familias poblanas o de otros vecinos estados que vienen, disfrutan el centro histórico y demás. Ya sabemos los problemas de despoblamiento que ha sufrido el centro histórico, y que es uno de los temas que se tienen que afrontar, y que se tiene que dar como esa capacidad de vivienda, pero o sea, vivienda no solo para un sector medio o alto, sino vivienda social, o también rehabilitar todas esas viviendas, vecindades que están ahí, pero que nada más necesitan rehabilitarse. No es que la gente se vaya, sino que permanezcan, pero que se les arregle su casa. Entonces creo que hay buenas experiencias de otros países que pueden aplicarse, pero que no estamos, todavía hay como un cierto equilibrio, o sea, si viene gente, pero también hay, los poblanos todavía disfrutan de su centro histórico. Digo, por muchas cosas de la inseguridad y demás, sí hay partes que son un poco complicadas, pero yo vivo en el centro histórico desde el 2008, y te puedo decir que camino libremente siempre, y es un poco de estar también acostumbrados aparte que son cosas que también se viven en los centros históricos. O sea, en los centros históricos se ve todas esas gamas pues, de personas y de situaciones y de circunstancias que se viven y que son parte también de esa vida cotidiana de los centros históricos. Sí, 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 y creo que el centro de Puebla tiene, aparte de los monumentos, muchos personajes, ¿no? Que inclusive ya es hasta dentro de las redes sociales los comentarios que si no ves a cierto personaje o ciertas actitudes de la misma población, pues al final no visitaste Puebla, ¿no? Pero bueno, a ver, viene la pregunta del millón. La pregunta del millón es, para ti, Yesenia, ¿qué es ser urbanista? Bueno, pues para mí ser urbanista ha sido una gran oportunidad para poder contribuir a mejorar y a solucionar problemas de las ciudades. Me ha dado como esa capacidad de decir, bueno, si algo no me gusta, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Entonces, bueno, desde ciudadanos creo que podemos hacer eso, y lo debemos hacer también, pero como profesional te da ya esas herramientas para decir, bueno, voy a hacer un análisis, veo un problema, voy a hacer un análisis y voy a hacer después una propuesta de qué puedo hacer para mejorar un espacio público, una calle, mi colonia. Entonces creo que es esa oportunidad de hacer una mejor ciudad, una mejor colonia. Además que también pues podemos involucrarnos con muchas personas. Yo al urbanismo siempre lo he visto no como una profesión de una persona, sino de muchas, porque finalmente lo hacemos arquitectos, historiadores, antropólogos y de todas las disciplinas, porque finalmente lo vemos desde distintos puntos y nos integramos para hacer mejores soluciones. Bueno, no comenté un poco, pero
entrando en el servicio social tuve esa oportunidad de conocer a historiadores, arquitectos, y yo decía, me sorprendía de lo que ellos sabían. Entonces fue como una integración. También en la maestría tuve compañeros antropólogos, sociólogos, economistas. Entonces te hacen ver el urbanismo desde otro punto de vista y dices, bueno, es que el urbanismo no es una persona, son muchas profesiones, son muchas personas, y es cuando las propuestas pues se enriquecen mucho mayor. Entonces, pues urbanismo, para mí un urbanista es eso, esa posibilidad de aportar para crear mejores ciudades. Oh, qué bonito. Muy bien. Justo en unas palabras antes de que sean, bueno, que sea el Día del Urbanista, y justo el Día del Urbanista es tu cumpleaños, ¿no? Sí, Entonces, ya estamos creo empezando a celebrar. Ajá, sí, muy bien. Este era la primera celebración. La Ahorita te primera vamos a cantar celebración, las sí. mañanitas. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de talento urbano. Y la verdad es que creo que hay mucho tema para lo que tú manejas, y estaría muy bien que después hiciéramos algún tema más en específico, con algunos puntos e incluso con algunos otros especialistas, porque, bueno, el centro histórico aparte es un icono urbano en la ciudad de Puebla, y no sé si para todos sea como con la misma importancia, pero creo que todos lo hemos estudiado desde diferentes puntos, y creo que todos tenemos algo que aportarle, y qué mejor tú que como una guía que te lo sabes casi casi de pe a pa, y eso estaría muy, muy interesante. Espero que podamos contar contigo para alguna otra participación, y pues bueno, en esto, que nos puedas asesorar también en cómo guiar ciertos proyectos o ciertas ideas que queramos hacer para mejorar estos espacios. Sí, muchas gracias. Y bueno, también ahorita que comentaste es que el centro histórico pues es una referencia. Sí, porque ya, o sea, nada más como una nota, hice bueno, más bien mi investigación del doctorado de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala. Entonces, pues el centro histórico es un referente, o sea, te comenté que el tema era identificar las centralidades. Entonces, como centralidad metropolitana, el centro histórico seguía siendo un referente, porque, bueno, determinamos esas centralidades por movilidad cotidiana entre municipios, y por concentración de empleo, y también por esas representaciones sociales. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo cuantitativo, pero también lo cualitativo, de las personas que tienen como en su mapa mental o en su representación, qué lugares tienen como centrales. Entonces, hacíamos como un ejercicio de una entrevista guiada, y después los hacíamos a dibujar un mapa mental, que dibujaran como esos recorridos cotidianos que realizan pues diariamente. Entonces, lo aplicamos en la zona metropolitana, y pues de muchos municipios nos ponían el centro histórico, que venían a trabajar, que venían a pasear. Entonces, el centro histórico sí, efectivamente es un referente tanto para el mismo municipio como para otros municipios. Entonces, sí es un punto central, y que, bueno, pues de ahí su importancia, y no solo del centro, pues también de otros municipios, y ese centro de cada municipio es importante. Entonces, bueno, nada más así como nota, pero sí, pues son temas muy interesantes, muy apasionantes, y que, bueno, pues ahí estamos como dispuestos. Sí, bueno, algo que se me olvidó ahí poner, pero que igual nos puedes comentar, está este tema del paisaje, ¿no? Que Ajá, igual, también. ajá, también creo que, bueno, generalmente abordado desde, o más bien lo tenemos en un concepto diferente, pero ya cuando se estudia el paisaje como tú lo estás analizando, como tú lo has visto, ¿nos podrías platicar un poquito de eso? Pues ya o sea, digamos que los conceptos de patrimonio han evolucionado pues a través de las mismas normas internacionales, leyes, decretos, etcétera. Entonces el paisaje urbano histórico ya sería como toda esa confusión, integra el patrimonio material, y integra también lo natural,
y integra también eso inmaterial, o sea, el paisaje histórico vendría siendo como esa integración de esos elementos y no solo como un monumento, sino como eso que se vive o que fue parte de una historia, de una vida cotidiana, representa mucho más allá, ¿no? Entonces, digamos que el paisaje urbano histórico pues, sería como una integración más completa del patrimonio en todas sus expresiones, tanto naturales como materiales y como también inmateriales. Entonces es interesante porque ya es más integral y que también pues debe de cuidarse en las ciudades, sobre todo también patrimonio mundial. Entonces sí es un tema también pues muy interesante y muy, muy apasionante. Sí, 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 ¿ves? Como hay para más. Sí, 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 sí. Sí, sí, hay mucho. Mira, a ver, vamos a leer aquí los saluditos. Y bueno, Denny Larracilla manda saludos. Saludos. Y Juan Carlos Rivera también manda ahí saludos. De las personas que nos están viendo, ¿tienen alguna pregunta? Este es el momento de las preguntas. Vamos a ver si por ahí O sale alguna comentarios duda. también seguramente tienen algo que contribuir a esto, entonces igual pueden contar alguna experiencia o algún comentario. No, yo no le avisé al doctor Pantoja que íbamos a estar por aquí. Seguramente él nos iba a dar un comentario. Sí, seguramente. Sí, ahí dentro de las nominaciones para los urbanistas destacados, no sé si tuviste la oportunidad de ver un video de una de las investigaciones que hizo Deyanira Chaciri, que ahí aborda el tema igual de pues esto de paisaje, ¿no? Y la verdad, yo no había leído tan profundo todos estos temas. Le había leído, pero como una integración así simple, ¿no? Y cuando nos mandó su documentación y sobre o sea, todos los procesos que se hizo, los mapeos que generó y demás, ajá, realmente es una cuestión de un estudio, pues que sí se le tiene que dar como toda esa importancia y sobre todo, ahondado en estos temas, que sí tienes que preservar lo que es pues la identidad de ese sitio, ¿no? Y hacerte parte de la identidad de ese sitio para que lo que tú decías, ¿no? Cuidarlo y contribuir a fomentarlo, ¿no? A darle como todo ese valor y decir, es que yo soy de allá, ¿no? Sí, Porque claro. eso también creo que genera, pues la propiedad más que nada, ¿no? Y como ciudadanos ya cambias un poco como la perspectiva. Sí, son temas como, yo también vi su video y me pareció muy completa su investigación. Yo tuve, la conozco desde hace un tiempo y me contó cuando apenas estaba como en el protocolo y como en esa parte inicial. Entonces ahora que ya la veo terminada, dije, bueno, pues ya está totalmente completa, es muy interesante como lo abordó. Y son temas que sí, sobre todo, se vuelven más presentes porque las ciudades se transforman, siempre están como en constante transformación, entonces hay que sobre todo preservar esos elementos que, como tú lo comentaste, que dan identidad a un lugar, a un sitio y también a las personas, porque pues pueden haber ciudades parecidas, ¿no? O similares, pero siempre habrá serán más presentes, creo que en las personas, aquellos lugares que te dicen, es que me recuerda a esta ciudad por esto, ¿no? O que la distingue por tal cosa. Entonces, creo que esos elementos son de identidad únicos que no tiene ningún otro lugar, son los que se deben de cuidar, preservar y no parecernos a ninguna otra ciudad por ser más modernos o por atraer más turismo, sino cuidar. Sí, inclusive entre los mismos municipios, ¿no? O sea, cómo tiene cada uno esa parte que distingues entre Cholula y Puebla, aunque venga una persona de fuera, saben distinguir esa parte porque en automático entras hacia otro ambiente muy diferente, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos, lo llamamos con la mente.
Saludos del doctor Carlos Montero Pantoja. Muy bien, qué interesante que el colegio converse sobre temas de la ciudad y felicitaciones. Sí, si los arquitectos hacen sus charlas también, pues también los urbanistas tenemos. Sí, es importante bueno, también. aunque sería también conocer como el punto de vista de los arquitectos, ¿no? Bueno, y de todas las profesiones en general. Sí, es que es mucho de lo que comentabas, ¿no? Aunque el urbanismo es muy transversal y se unen diferentes carreras, y al final sabemos que así tiene que ser para que los proyectos realmente pues, sean reales, ¿no? Y tengan los sustentos correctos. Es muy cierto que no vemos muchas cosas, nosotros no las vemos como las ven los constructores, ¿no? Bueno, o un arquitecto o un ingeniero civil, inclusive hasta en las cuestiones, por ejemplo, con los geógrafos, ¿no? Tenemos otras cuestiones que si compartimos bien muchos puntos, al final es bueno alzar la voz y decir nosotros lo vemos así, para nosotros es así y necesitamos o se necesita esta complementación porque creo que somos más ciudad y más ciudadano nosotros desde nuestra trinchera, ¿no? Sí, Pues creo gracias. creo que ahí es donde se complementan porque a lo mejor algunas carencias que podemos tener nosotros pues nos pueden complementar otras disciplinas. Entonces, creo que esa es como la verdadera integración, ¿no? De ver como lo que otros no ven. Entonces, sí, hay que dejarse también, pues, un poco que otros nos enseñen, porque, bueno, yo conocí a algunos compañeros que, pues, como que se cierran en tener como una verdad absoluta o tener como un enfoque y no dejarse como llenar de otras visiones o de otras disciplinas, pero creo que eso es como lo rico, poderse nutrir de otras visiones. Sí, sí, sí. Y creo que nosotros sí estamos muy abiertos para todo eso. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Yesenia, por estar con nosotros esta noche, por darte este tiempo. Sabemos que andas ahí apuradita y pues nos da gusto que nos hayas acompañado, nos hayas dado un poquito de lo mucho que tú tienes y pues como ya comentamos, esperamos volverte a ver pronto en otras actividades y en algunas otras cuestiones. Felicidades adelantadas, que la pases muy bonito el lunes y pues dobles felicidades, ¿no? Por el urbanismo y por tu cumpleaños. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias Muchas y un gracias. saludo a todos los que nos ven o Sí. nos van a ver. A lo mejor ahorita no, pero después nos van a ver. Probablemente, eso pasa. Sí, sí. Bueno, adiós. Pues muchas gracias, estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.